Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Chagüe, una vez más con vosotros y convocado esta vez por un clásico que es Juanjo. Juanjo nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1981, dirigida por José Luis García, con Alfredo Landa, María Casanova, José Bódalo, Manuel Tejada, Miguel Reyán, una película titulada El Crack. Juanjo, un millón de gracias por todas las peticiones y te agradezco muchísimo esta, porque la película que nos has pedido es una de mis favoritas de la historia del cine español. Así, como suena, directamente. De las mejores objetivamente en la historia del cine español. No me voy a meter en ese jardín. Oye, siempre podéis pedir un top de cine español. La verdad es que es algo que dices a estas alturas de mi vida me motiva. No me voy a meter ahí, pero lo que sí os reconozco es que El Crack es una de mis películas españolas favoritas, por muchos motivos que por supuesto os voy a despachar en esta crítica a la carta. Y entre ellos está en que Harry Callahan no es nuestro. No podemos decir que sea nuestro Harry porque pertenece a la Bahía de San Francisco, pero sin embargo los madrileños tenemos a Germán Areta. Y esto, que puede parecer que lo digo de cachondeo, teniendo en cuenta el actor que lo interpreta, no lo es tanto. O sea, José Luis García y Horacio Valcárcel, por un lado, guionista en esta ocasión, y Alfredo Landa, por otro, obraron aquí un pequeño milagrito, que es trasladar los cánones del cine negro y de la novela negra, tan ajena en realidad a la tradición española, a nuestra idiosincrasia, que diría un pedante, a nuestra realidad del año 1981, a la realidad española, pero también a la realidad madrileña. El Crack sería lo que se conoce hoy como un neo-noir, es decir, el género negro de siempre, que la mayoría de él, y posiblemente el mejor, perteneciente a las décadas de los años 40 y 50, pero adaptado a la actualidad de cuando se estrenó la película. Y digo que es un milagro por varias razones. Primero, porque no era el cine español habitual. Hoy, en un año, te topas con, no sé, 20, 30 thrillers españoles. Hace 40 años era algo realmente excepcional. Por supuesto, hubo cine negro en España. Es que no habla de las películas del cine negro. Sí, que no cabe todo, por Dios. Hubo cine negro en España décadas antes. Julio Coll, por ejemplo, fue uno de estos autores olvidados que hizo estupendas películas en los años 50 y 60, y además en décadas en las cuales era muy difícil burlar a la censura. Pero es verdad que en los años 60, 70 mejor dicho, 70, y ya principios de los 80, las historias policíacas, las historias de detectives, delincuentes, asesinatos que hay que resolver y tal, no nos engañemos, eran cero la tónica por aquel entonces, no había. Aquí en El Crack, García ya homenajea desde los mismos títulos de crédito a la novela negra. Crédito a Dashiell Hammett en concreto, en homenaje a Dashiell Hammett, dice los rótulos del principio de la película, autor, entre otras, de El halcón maltés, y que creó el personaje de Sam Spade, que junto al Philip Marlowe de Raymond Chandler son... la retahíla de nombres aquí ha sido brutal, reconocédmelo. Son Sam Spade, Philip Marlowe, Humphrey Bogart, son los prototipos de la novela negra. Y García lleva ese tipo de personaje, esos personajes en realidad que rodeaban a los detectives con aire fatalista, esos ambientes, esa turbiedad, esas conspiraciones que las hay y traiciones que las hay de aquellas viejas novelas, a la ciudad de Madrid, a mi ciudad. Y no solo no queda, para mí, anacrónico ni artificial este trasplante de género, sino que mientras ves la película te dices, joder, qué auténtico
es todo esto. No os voy a engañar, el hecho de que muestren una ciudad que ya conoces y con la cual ya tienes un vínculo, te guste más o te guste menos, pero ya vas viviendo aquí toda la vida, eso ayuda muchísimo. Pero es que además reconoces la ciudad, reconoces ese Madrid de hace 40, 43 años ya, y luego, por supuesto, vamos a hablar de esto. Sin embargo, hay otro milagro aún mayor que el de trasladar las historias de viejas novelas pulp y no tan pulp a la realidad española de principios de los 80. Milagro entre comillas, porque claro, cuando dices milagro, dices, joder, parece que lo dices porque fue fruto del azar, y no es así. Ese milagro es el haber convertido a Alfredo Landa, nuestro Alfredo Landa, Alfredo el Grande, en un Sam Spade o en un Philip Marlowe. Me quiere sonar, además, que en algún momento de la película se nombra a Bogart. Y además, no solo convertirlo en un Sam Spade o en un Philip Marlowe, sino que además, es que crea a un personaje memorable, Alfredo Landa, que es este Germán Areta. Para los que sois de las Américas, que sé que a muchos diréis, ¿qué es esto del crack? No me suena absolutamente de nada y tal. Alfredo Landa era un actor que a finales de los años 60 y en los 70, y ya bien entrados, era célebre por una serie de comedias, vamos a decir, muy ligeras en todos los sentidos. Para que os hagáis una idea, el tópico del español que espera ávido la llegada del verano para que aterricen en España las turistas suecas y tal, y empieza a babear, en parte se debe a él. Y hasta tal punto eran populares aquellas películas que se acuñó algo que no es habitual aquí, es acuñar un término asociado o nacido de un apellido, en este caso el landismo, para hacer referencia al estilo de aquellas cintas. Importante también. En todas aquellas películas, que es verdad que eran manifiestamente mejorables en más de un sentido, Landa era lo mejor con diferencia. Él estaba estupendo. Cuestión aparte era la calidad de aquellas películas. Pero él era uno de esos actores bregados de teatro, curtido en sainetes y en otras comedias, y verdaderamente tenía gancho, tenía capacidad de conectar con el público. ¿Por qué digo lo del milagro entonces? Porque ver a aquel hombre, Alfredo Landa, pequeño, que en otras películas salía vestido de torero mientras era acosado por una turista. ¿Qué película era aquella? Convertido así, de repente, en el año 81, sin anestesia, en Germán el Piojo Areta, policía implacable, de los que se la juegan, de los que no duda en sacar la pistola ni emplear la violencia, y con un pasado tortuoso y difícil. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es un pequeño milagro. Alfredo Landa cayó muchísimas bocas y demostró el pedazo de actor que era. Pero, por encima de todo, es verdad que al final hay que parir la idea y que el artífice del crack es un empeño personal de su director y co-guionista, en este caso José Luis García. También para los que sois de las Américas, García es un director que está, creo que prácticamente semi-retirado de la dirección. Es un director que en los años 70 en España supuso toda una revelación, y no porque hiciera cine negro como el crack. Previamente fue uno de los responsables de un cortometraje histórico en nuestro país, que es La Cabina, multipremiado mundialmente. Y después, tras la muerte de Franco, digamos que García se convirtió en un cineasta muy moderno, es decir, muy inmediato, en un cronista del periodo conocido como la Transición Española, el paso de la dictadura a la democracia. Por ejemplo, Asignatura Pendiente, que era su primera película, tiene como fondo las reivindicaciones sindicalistas, algo que unos poquitos años antes era imposible haber mostrado. Y García conectó mucho y muy bien con los espectadores de la época. Es cierto que ese cine tenía ese afán, vamos a decir, combativo, de contar la realidad, entonces, vamos a decir, ya libre, sin ataduras ni censuras, pero hay que tener en cuenta otros dos factores del cine de García en general que se muestran también en el crack y que entroncan con toda su filmografía. Por un lado, su sensibilidad de los personajes,
pero también de los diálogos, porque García es un extraordinario dialoguista, posiblemente el mejor o de los mejores en la historia del cine español, y además siempre gusta de dotar a sus personajes de una humanidad muy reconocible, no forzada, o por lo menos que nunca parezca impostada. Y otro factor clave en el cine de García es la cinefilia. O sea, García ama el cine, y especialmente el cine con el que creció. Y por eso se entiende que en el año 81, en aquel momento de su carrera, dijera: venga, voy a homenajear aquí al cine que me gusta, a las obras maestras de Howard Hawks o John Huston. Y García, por cierto, 2 añitos después, la verdad es que a estas alturas todavía no había sido su mayor logro, vamos a decir, a nivel de premios. 2 añitos después, en el año 83, lograría el primer Oscar para una película española, que en este caso fue Volver a empezar. Por algunas de las cositas que ya he apuntado y muchas otras que os voy a contar, este es uno de esos vídeos en los que no me va a temblar el pulso a la hora de conceder a esta película. Sí, 5 estrellas. Por cierto, fijaos si esta película del Crack fue algo diferente, que en el año 83 tuvo una secuela, el Crack 2. O sea, no era tampoco habitual, niños y niñas, esto. O sea, ver un número detrás del título de una película española, en plan, voy a hacer una franquicia, de verdad, es algo realmente extraño de ver por aquella época. Tanto que ahora mismo no me acuerdo si en el cine español, yo creo, no sé si había precedentes de este tipo de... Sí, podría haber seriales, podría haber, yo qué sé, películas, pero de aventuras de estas de espadachines, pero de esto de en plan de el 2 como El Padrino 2, Tiburón 2 y demás, yo creo que no. De hecho, tenemos que hablar de trilogía en este caso, porque en 2019 estrenó El Crack 0, que venía a ser una precuela de los inicios del detective Germán Areta, pero bueno, eso es otra historia. Por cierto, porque El Crack, como título, quiero decir, a que yo recuerde, esta palabra no se menciona ni una sola vez en el guión. ¿Quién es el crack o qué es el crack? ¿El crack es Germán Areta? Lo es, sin duda, pero entonces no se utilizaba esta palabra para referirse como a un tío o a una tía cojonuda, lo de eres un crack o Echagüe, eres un crack, cosa que ya sabéis que nunca me canso de escuchar. Todo eso, ese tipo de expresiones vendrían mucho tiempo después. Quizás por el sentido económico, este tema de el crack. Cuando los mercados caen, se produce un crack, como desgraciadamente todos ya sabemos. Nunca lo he sabido, si os soy sincero. O sea, pero por lo que he leído, el porqué del título puede estar más cerca de esto último, desde un punto de vista más económico. La situación de la España que retrata García en la película. Quizás no tanto la situación económica, sino más bien vamos a hablar de un crack social después del franquismo. Es decir, un hervidero donde sensibilidades políticas opuestas convivían dando pie a un polvorín. Fueron años de terrorismo. Pero, vamos, eso está, ya os digo, abierto a interpretaciones, insisto, no os voy a decir que he dedicado mi vida, no he consagrado mi vida a buscar el significado del título, pero así, en un par o 3 de búsquedas superficiales, nunca he encontrado que alguien diga, es por esto. Vamos al lío y hablar de momentos y cositas, en general, que más me gustan de la película, a todos aquellos que no la habéis visto, no la conocéis. Primero, invitaros muchísimo a verla. Y más aún, es decir, es muy accesible esta película. Si os gustan las historias detectivescas con corrupción de por medio, yo creo que la vais a gozar. Y segundo, os invito a que sigáis el vídeo después de ver la película, porque, y no quiero decir más por el momento, el crack puede presumir de contar en su argumento con un no exactamente plot twist, pero sí con uno de los momentos más inesperados que hasta entonces se habían mostrado en una película española. Luego voy a decir cuál. Lo primero de todo, y empezamos fuerte, la escena del bar. O sea,
¿Cómo no sacar este tema? ¿Creéis que Quentin Tarantino se inspiró en la escena inicial de Aretha reduciendo a los rateros en el bar para el comienzo de Pulp Fiction? Esto ya empieza a coger tintes de leyenda urbana. O sea, mi opinión es que no lo hizo. Al final, en una secuencia, o esta es una secuencia prototípica de este género, pero lo mejor de todo es que podría haber figurado perfectamente en una entrega de Harry el Sucio. Ahora bien, ¿qué nos saldría en una película de Harry el Sucio? Os pregunto. Por ejemplo, José María García. Para los amigos de las Américas, García era un periodista deportivo de los más exitosos, si no el que más, de la historia de la radio española, destapando corruptelas. Esto también es interesante del deporte, que congregaba ahí sí millones de oyentes todas las noches. En este caso le oímos de fondo, porque está la radio puesta. Es solo un detalle, pero de algún modo ese soniquete, como única banda sonora, ya ayuda a introducir en una secuencia como esta, que es verdad muy americana. Tarantino la plagió, no os digo más. No, es coña, yo creo que no la plagió. Este tema de escuchar a García dando noticias ahí, que entendemos que posiblemente era una emisión real, ya te está introduciendo en un contexto español, en un contexto muy concreto de época. Y por otro lado, el tener a García de fondo narrando el enésimo escándalo que destapaba, ya te anticipa también que la película va a ir sobre corrupción moral, corrupción política, corrupción social. La secuencia del bar es precréditos, por cierto, esto tampoco era lo más habitual del mundo. Y vemos cómo, mientras los dos rateros están ahí atemorizando al dueño del bar y al resto de clientes, Aretha está ahí, zampándose su filete y sin quitar los ojos del plato, que es como un español de verdad, zampa. Es una secuencia de presentación de personaje modélica. La veréis ahora y diréis, pues esto pues tampoco tal. De verdad hay que ver las películas en el contexto en el que están hechas, es una presentación cojonuda. O sea, ahí nos metemos ya en el bolsillo de Aretha. Y aparte muy valiente porque ya nos está mostrando Alfredo Landa de este palo, desde el mismo principio. Es decir, no vais a ver al cateto a babor en esta película, amigos. Aquí este es otro Alfredo Landa, el Alfredo Landa que no habéis visto hasta ahora. Es frío, es expeditivo, es muy directo y se va a exponer y a mojar todo el rato. Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos. Frase ya creo que histórica de nuestro cine. Todo lo que transmite Landa, además es uno de los actores más expresivos con la mirada que hemos tenido en nuestro cine. Todo lo hace con la mirada y es un trabajo excepcional el suyo. Tengo que decir otra cosa muy curiosa en relación a la muy presunta... Te has quedado ahí atascado, Chagüe. No, sácalo todo, no te cortes. A la muy presunta influencia que esta película pudo tener en Tarantino, si es que Tarantino la vio. Cuando Aretha, que ya sabéis, va a interrogar a un disc jockey de la radio, buscando a la chica desaparecida, del padre que se ha presentado en la oficina. Esto va de... En plan, no, es una investigación rutinaria, un padre buscando a su hija, ojito que luego empiezas a tirar del hilo y tal. Aretha va a interrogar a un disc jockey que en teoría ha estado con esta chica y cuando llega escuchamos una canción. Esa canción se trata de Out of Limits, interpretada por The Markets. Diréis, joder, ¿qué? ¿Y qué? Escuchadla. Es un tema instrumental de rock surfero de los años 60 de una banda californiana. Por lo tanto, posiblemente, salvo que seáis muy frikis del surf rock, os será bastante ajeno. Pues bien, ese mismo tema lo escuchamos en Pulp Fiction. O sea, Tarantino lo utilizaba entre la transición de dos de las historias que conformaban Pulp Fiction. ¿Casualidad o no? Tarantino ha visto, es verdad, más cine que la mayoría de los mortales, posiblemente más que Garci, posiblemente. ¿Cayó esta película en sus manos en aquella época que trabajaba en Video Archives?
Nunca lo sabremos, salvo que alguien se lo pregunte en una entrevista. El tema que os decía al principio de la ciudad de Madrid, también esto es algo que quiero destacar de esta película. Esta es para mí una de las películas que mejor ha retratado Madrid. Que no quiere decir que sea un Madrid fotogénico, ni muchísimo menos. O sea, es un Madrid gris, abarrotado de coches, con contaminación, una ciudad eternamente nublada. En principio no invita a la vista. Y sin embargo yo la reconozco. Reconozco esa ciudad. Y consigue, por lo menos en mi caso, ese enganche emocional muy fuerte para los que hemos nacido y vivido aquí toda la vida. Además, con la música de Jesús Gluck, con esa música tan sensible de cuerda y flauta. Y esto no es solo al principio. Garci trufa, del verbo trufar, toda la que no trufó, no, Jaime, no hagas eso. Garci trufa la película de estampas madrileñas, especialmente de la zona centro, del casco viejo y más especialmente aún de la Gran Vía, zona que los que no sois de Madrid y habéis visitado Madrid vais a estar en la Gran Vía. Zona por donde Areta tiene su oficina. La Gran Vía es hoy también la gran zona de espectáculos de Madrid, posiblemente de España. Sin embargo, en los años del crack no había musicales en la Gran Vía. Eran todo cines. Para mí, yo de pequeño, para mí ir a la Gran Vía suponía hoy toca cine. Hoy toca. De hecho, ahí vi, por ejemplo, El retorno del Jedi. Se me está viniendo a la cabeza. Cuando decíamos Jedi y no Jedi. O sea que imaginaos el tiempo que ha pasado. Es una gozada el parar, y yo lo he hecho en esta ocasión, parar algún fotograma. De cuando hay mucha imagen, vamos a decir documental, real de la ciudad de Madrid. Es una gozada parar ahí el vídeo, ya que nos ponemos antiguos, y contemplar esos cines que ya no existen. Por ejemplo, el cine Rex. Es que lo estoy viendo la fachada. Y lo que es maravilloso también es ver los carteles de las películas de esos cines. O sea, por ahí vemos, amigos, Viernes 13, vemos, no sé si la primera o la segunda parte, por el año posiblemente la primera, Saturno 3. Saturno 3. Estruendoso fracaso de taquilla, pero película muy curiosa, me está apeteciendo verla. Los homenajes al cine en general son constantes en la película y al final acaba siendo un documento gráfico de un Madrid que ya no existe. Existe la Gran Vía, es la zona de espectáculos, sí, pero ya no es la Gran Vía la zona de cines. Sobreviven muy, muy poquitos. Me atrevo a decir que con los dedos de la mano y me sobran. El planteamiento de la película no puede ser más de novela negra. O sea, a Areta, ya os lo he dicho antes, le encargan investigar el paradero de una joven por parte del padre de esta. Y el nudo tampoco puede ser más de novela negra, porque eso es el MacGuffin, que diría Hitchcock. La excusa argumental, esa desaparición no es en plan una chica que se ha fugado y ya tal. Apunta a lo más alto, a la policía, a empresarios, a hombres muy poderosos, subiendo peldaños, ¿no? Y Areta, que en lo suyo es muy bueno, no va a dejar un caso sin terminar. Además, es ex policía. Nunca se aclara del todo, al menos en esta película, otra cosa es el crack cero, por qué dejó el cuerpo. Pero le da, eso mola, le da un área áurea de malditismo que favorece muchísimo también a este personaje. La galería de secundarios de esta película es maravillosa y entronca con ese casticismo de la película, porque eso también mola mucho. O sea, esto es una novela negra, ¿vale? Pero va a ser en nuestro idioma, o sea, en suelo español, con personajes cuya forma de hablar, sus dejes, su forma de hacer chistecitos, o de lamentarse o de cabrearse, nos van a sonar a los oídos, nos van a parecer muy reconocibles. Ahí está el barbero Rocky, ahí está el moro, como no, el compinche, el chico para todo, inolvidable Miguel Reyán, que está muy gracioso en la película. Ahí está el antiguo jefe de Areta, encarnado por, no hay discusión, uno de los 3 mejores actores españoles de la historia y de los más infravalorados, y por eso lo coloco en ese podio, que fue José Bódalo, muy habitual de Garci con otros papelones secundarios. Ahí está en Volver a empezar también. Esta es una película en la que se está hablando de boxeo,
se habla muchísimo de boxeo, a Garci le apasiona. Se habla de Muhammad Ali, se habla de Rocky Marciano. Garci introduce también el boxeo, que es un gran escenario de novela negra, con mucho tino, en una película, insisto, madrileña, más que española. Pero es una película en la que, por ejemplo, no se juega el póker. En realidad lo que se juega es al mus. Y luego escuchando esas frases que dices, tío, ¿por qué no volvemos a decir esto? Ay, que leche, dona meche. De los creadores de La cagaste, Burt Lancaster, y No te enrolles, Charles Boyer. Que vuelvan, por favor. Que este modesto vídeo, si tiene que servir para algo, aparte de satisfacer la petición de Juanjo, sea para que todos volvamos a decir ay, que leche, dona meche. Las frases, los diálogos de Garci y Horacio Valcárcel son fabulosos. Son diálogos que están ahí, y esto pasa mucho en el cine de Garci, están entre lo literario y lo coloquial. Por ejemplo, ese tópico que le suelta Areta al DJ que os decía antes, cuando se sorprende al descubrir que es un detective, y Landa responde a sabiendas. Un topicazo, me ha hecho muchísima gracia, la de sí, detective, soy un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en un mundo podrido. Y eso que dice, aunque sea un topicazo, es justo lo que va a ocurrir en la película. La película se va a encargar de mostrarnos que Areta es un tipo duro y solitario y que tiene mucha podredumbre en torno a él. En un momento dado, por cierto, para más, y esto hablando de más apuntitos así sociológicos, descubrimos que la chica fue obligada a abortar en Londres por parte de su padre. Otro detalle también interesante de la época, habida cuenta de que el aborto estaba entonces prohibido en España. Después tenemos también ese momento en el que va a interrogar, y hablo de Landa, más momentos de él, va a interrogar a esa madame, a esa Mimi de Torres, y el momento de el dedo, cuando le empieza a tocar uno de sus matones, y se lo dice 3 veces, en plan, no me pongas el dedo, tal. La acaba dejando cao, y Landa dice, el dedo. Perdonad, pero es que me parece... Es que tiene gracia la película, joder, te ríes unas cuantas veces, curiosamente, en una película como esta, y en la que ocurre lo que ocurre. Hay un aspecto dramático en el cual hasta ahora, cuando Juanjo hasta que Juanjo no me ha obligado, entre comillas, porque es un placer ver esta peli siempre, a ver otra vez la peli, yo lo había pasado por alto. Y es sobre el interés que tiene Areta en este caso en concreto de la chica desaparecida. O sea, es un interés muy personal, porque en un tipo como él, con su background y tal, ¿por qué ese empecinamiento de Areta en indagar en este caso cuando a todas luces lo único que al final puede acabar sacando es un tiro en la cabeza? Creo que aparte de la cabezonería del tío y que no le gusta que le pisoteen y cuando ve ahí cosas que dices, oye, esto está apuntando más alto, también creo que hay una razón más sentimental. Él tiene una relación, el personaje de Areta, en principio no sentimental, pero una cosa rara, ¿no? O sea, como casi de padrinazgo con Carmen, que es una enfermera que se nos dice que le trató a él en su día en el hospital por una herida de bala. Esta chica tiene una niña pequeña y Areta se convierte prácticamente en un padre para esa niña. Y creo que ese rol paternal, que además Alfredo Landa, Germán Areta en la peli disfruta, o sea, verdaderamente no está obligado, le hace empatizar con ese padre que acude a su oficina buscando desesperadamente a su hija. Del mismo modo, por cierto, que cuando él ya va descubriendo cosas sucias en torno a ese padre, por eso se cabrea tanto con él cuando va a verle al hospital, porque este hombre se está muriendo. En líneas generales, yo creo que, de verdad os lo digo, no me haréis caso, pero a los que no suene de nada esta peli, el público español yo creo que sí que la conoce, los de mi edad sin duda, ya de menos edad, no me atrevo yo a decirlo, pero al resto yo creo que vais a encontrar a la gente de las Américas una película disfrutable a muchos niveles, no solo por la gracia de los diálogos, no solo por la sensibilidad de Garci, no solo por la interpretación, para nosotros al menos inédita, de Alfredo Landa, no solo por ser
una historia de detectives que suelen tener, siempre un gancho, ¿no? ¿Quién a priori rechaza una historia de detectives? Suelen tener un ángel especial a la hora de captarnos y abducirnos. Es que además creo que os vais a encontrar una película muy ágil, una película con un ritmo estupendo, se ve con la misma agilidad, y esto me parece un triunfo total, con la que se leían aquellas novelitas de Hammett y Chandler que a duras penas llegaban a las 200 páginas. Hay secuencias que pasan más desapercibidas, pero que también son fantásticas. Por ejemplo, cuando Areta y el Moro siguen a esta chica desaparecida, la presunta Isabel Medina, en el banco, y vemos la imagen de lo que ocurre con ella desde unas escaleras con unas barras de por medio. De repente la cámara retrocede y nos lleva a los pies de uno de los villanos de la película, el apodado El Guapo, que lo está viendo todo, otro actorazo, por cierto, Manuel Tejada, policía corrupto implicado en esta trama, que al final es de prostitución por parte de empresarios poderosísimos. Aquí al final todo se reduce a sexo, no a sexo duro, sino a directamente, prácticamente sexo homicida, a base de grandes empresarios y personalidades. Como veis, este tipo de historias sobre grandes magnates que si tienen islas y tal, este tipo de cosas, no es un invento moderno, ¿eh? O sea, no es que Garci se levantara un día y dijera, madre mía, qué cosa se me acaba de ocurrir. Es algo que siempre ha flotado por ahí en el ambiente. Pero bueno, lo que os quería decir es que esta escena del banco está muy bien, tiene esa ambigüedad de que no sabes, crees que son los personajes de Areta y del Moro los que están viendo a la chica, cuando en realidad es la vista de Garci, porque luego te va a llevar a los pies del malo que está ahí, que no te lo esperas, y que ya dices, ostras, esa chica no es trigo limpio, no es la que están siguiendo, aquí hay algún tipo de cosa rara. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto la película homenajea al cine constantemente, tened en cuenta algo que para mí es todavía más homenaje que mostrar pecines de la época. El caso de la chica, en un momento dado, da un giro total. Areta hace un descubrimiento, y lo hace cuando va a ver una película al cine. Y gracias al cine se da cuenta. Al Capitol, cine de los pocos de la Gran Vía que aún se mantiene. Va a ver una película, por cierto, de verdad, que por aquel entonces estaba en el cartel, El divorcio que viene. Otra de esas comedias coyunturales muy de la época, porque la ley del divorcio se aprobó en España en aquel año, 1981. Película protagonizada, por cierto, por Pepe Sacristán, actor muy habitual en esa primera etapa, vamos a decir, más inmediata y política de Garci. Y de hecho se le echan flores en la película a Pepe Sacristán, aunque no salga en la peli. El personaje de Carmen dice que estaba fantástico en otra peli que no es de Garci, que era Un hombre llamado Flor de Otoño, otra de esas pelis también interesantísimas por el hecho de que en aquel caso era prácticamente te estaba narrando la historia de un hombre trans, por así decirlo. Pero el lío, gracias a los cartelitos con imágenes de la película que hay en el vestíbulo del cine, los típicos, los de toda la vida, los ve Areta y los compara, esos carteles, con el cartel oficial, el grande de la película, el que preside el cine. Y Areta se da cuenta de que la imagen está volteada, está positivada al revés, y por tanto ata cabos. Y entonces comprende que la mujer a la que siguió al banco no era la tal Isabel Medina, no era la misma que le enseñó la foto su padre al principio. ¿Por qué? Porque había un detalle en la foto que le hacía pensar que Isabel era zurda y la que ve en el banco no, es diestra porque firma con la mano derecha. Me parece otro muy bonito homenaje al cine en la película. Gracias precisamente a un cine, a ir a ver una película, gracias a unos fotogramas, Areta descubre que se han quedado con él. Le han engañado, entre otros, por cierto, su ayudante, el Moro. Os decía antes de lo de que el crack esconde una de las mayores sorpresas argumentales de la historia del cine español, y creo que esa es la palabra, sorpresa. Lo que pasa es que hay sorpresas agradables y desagradables, y esta se encontraría entre las segundas. Me refiero a la secuencia del coche. Este es un punto de inflexión en la película. Areta va a recoger, ya os hablo de ella, la niña
de Carmen, la que prácticamente él se ha convertido en su padre, la deja en el coche un momentito y va a hacer una llamada. Se mete en una cabina y él está ahí haciendo saluditos y tal mientras está esperando a que le cojan el teléfono. Vemos desde su perspectiva que la niña está poniendo morritos a otro niño del cole, le empieza a lanzar besitos. Podría ser su primer noviete, y en ese instante, con Areta en la cabina y desde su perspectiva, el coche explota. Esto es un shock, esto es un mazazo, esto es un puñetazo. Es uno de los momentos, de verdad, no estoy exagerando, por lo menos hasta entonces, más traumáticos del cine español. Primero y principalmente porque no lo ves venir. O sea, no había indicios en la película que te hicieran pensar ese final tan abrupto, tan cafre, tan bestia para la niña. Es un momento que está rodado de forma impecable hasta el último plano, además para que nos deje cao, o sea, para que nos cueste asimilarlo. Justo, por cierto, a continuación, vemos un anuncio en la televisión que a la madre, creo que nos lo decía antes, a la madre comentaba ese anuncio que le ponía muy nostálgica y melancólica, cuando todavía no había ocurrido esto de la niña. También me encanta ese momento en el que oímos la voz de María Casanova, que me encanta en esta película, por cierto. Qué poco trabajó María Casanova, y sin embargo por pelis como esta dices, podría haber hecho carrera, dejándole un mensaje a Areta en el contestador, eximiéndole de toda culpa de lo que ha sucedido. Al fin y al cabo, claro, Areta dice, joder, se siente mal, o sea, la bomba del coche no iba para la niña, la bomba del coche era para él. La llamada de Carmen Areta, o sea, ella, María Casanova, casi está más entera que él. O sea, la madre que ha perdido a la niña está más entera que él. Es un momento muy doloroso y espléndida María Casanova, y es fantástico también el plano de él levantándose y volviendo a poner, retrocediendo y volviendo a poner el mensaje en el contestador. Este es un punto de inflexión porque la cuestión es que, claro, tú dices, joder, ¿qué va a hacer ahora Areta? Porque hasta el momento se ha mantenido, vamos a decir, más o menos, rompiendo algún brazo y tal, pero dentro de las reglas, dando cuando recibía, sí, pero ahora nuestras motivaciones y las suyas han cambiado. La vendetta, él de algún modo ejercía de padre de esa niña. Y además está resolviendo el caso de otra niña, la tal Isabel Medina, la del banco, etc. La cual, por cierto, descubrimos que cae, ya os lo he dicho, ¿verdad? Sí, en esa red de prostitución para hombres muy poderosos. Y uno de ellos, un empresario, descubrimos a posteriori, Isabel Medina está muerta. O sea, fue asesinada por uno de esos empresarios, pero por puro sadismo. Es decir, lo de Areta ahora ya sí es 100% personal. Toca venganza. Vamos a la parte final de la película, los momentos finales. Areta secuestra al personaje del guapo, que es bastante desagradable, está genial, que trabaja, ex policía, trabaja para ese empresario sádico asesino. Areta secuestra al guapo, le ata unos explosivos en el pecho que explotarán si se los quita. Y bajo esa amenaza consigue viajar con él y con el empresario en el mismo avión de incógnito hasta Nueva York, donde va a ser, donde perpetre, o donde acometa su venganza. Esta quizá es la parte neoyorquina de la peli, es quizá la parte más forzada para mí del crack. Es forzada por el tema de, entre otras cosas, de lo verosímil. O sea, está claro que, de verdad, muy difícilmente podía alguien entrar, incluso en la época pre-11S, a un avión rodeado de explosivos. Pero bueno, eso es casi lo de menos. No me estoy refiriendo a eso. Es forzada porque de todos los planes que podía hacer Areta, joder, este es el más complicado, el que más posibilidades tienes de que te pillen y el que más riesgos conlleva también, incluso vitales. Está claro que García aquí, a toda costa, quería rodar en Nueva York. García es un poco como, al final, como el barbero, como ese que llaman Rocky en la película, obsesionado.
con Estados Unidos, obsesionado con Nueva York, por la mística de esa ciudad, algo que en buena parte yo creo que viene por su devoción al cine norteamericano clásico. El viaje de Areta a Nueva York entra dentro de, al final, de los numerosísimos homenajes cinéfilos de la película, pero lo cierto es que hemos pasado de las imágenes de las estampas madrileñas a las estampas neoyorquinas. Aunque desde un punto de vista argumental sea algo forzado, visto hoy la película, de algún modo, el crack sirve como puente, como hermanamiento de dos ciudades, de Nueva York y de Madrid. Es decir, la ciudad habitual del cine negro, Nueva York, y Madrid como nueva ciudad del cine negro, recién llegada de la mano de José Luis García y del crack. Es Navidad, además, lo que da a Nueva York y a Madrid también un color que no tienen el resto del año. Y es curioso, ibas a decir un color especial, ¿no? Y es curioso también el uso que hace García de los villancicos en esta parte de la película. Suenan villancicos tradicionales españoles, tocados a piano, pero en un momento dado la música cambia al Blanca Navidad. Y luego, cuando vemos la Navidad en Madrid, ya suena el Adeste Fideles. A través de la música tradicional navideña, y después ya casi al final, con las imágenes, parece que García traza ahí como ese puente que os decía, paralelismos, puentes de unión entre ambas ciudades. Y con los hechos que nos narra el crack, que son habituales de la serie negra, es como si nos dijera: al final, Nueva York, Madrid, no os vayáis a Nueva York para vivir una trama de cine negro cuando una ciudad como Madrid puede cumplir todas las condiciones. La secuencia del restaurante italiano, por cierto, donde va a matar al empresario. Siempre que veo esta secuencia, no lo puedo evitar, se me viene a la cabeza la de Michael Corleone en El Padrino, cuando también en un restaurante italiano se carga al policía McCluskey, empezando así un camino que no tendrá marcha atrás. Aquí el cuarto de baño es clave también, en el caso de Michael, para coger la pistola, en el caso de Areta, para matar al empresario fuera de miradas furtivas. Y lo cierto es que, bueno, fuera de miradas furtivas y fuera de plano, ejecuta su venganza, porque no vemos exactamente el tiro. Es un buen y muy tenso momento este del restaurante. El que me recuerda al Padrino no significa que no me guste. Como también lo es, por cierto, cuando cierra el círculo de la venganza y le dice al guapo eso de que en el cuerpo, nada, que no te he puesto ninguna bomba, no, solo esparadrapo y jabón. El guapo se lo quita y desde entonces ya el guapo no va a ser tan guapo. Final de la película, Areta va a buscar a Carmen y acaban paseando por ese Madrid gris, sucio, sin color, de atascos, lleno de coches, nuestro Madrid. Para lo bueno y para lo malo. Y después de este alarde regionalista que me ha salido, me despido. Juanjo, 1.000.000 de gracias amigo por esta petición, me ha gustado un montón, tenía muchísimas ganas además de explayarme con esta película y reivindicarla y recomendarla a todos los que no la hayáis visto, que lanzaros a verla. Si habéis escuchado todo lo que he dicho, posiblemente os la he jodido un poquitín, pero os he avisado, venían spoilers gordos de esta película. Pero espero que la veáis de verdad, porque creo que la vais a disfrutar. Y el Crack 2, con Arturito Fernández haciendo de villano, también hay que echarle un ojo. En mi opinión, peor que el Crack, pero muy lejos de ser una mala película. Juanjo, espero que te haya gustado, espero que os haya gustado a todos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, siempre que me lo requiráis, que para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer. Porque las instrucciones para pedir películas, para pedir críticas a la carta, como ha hecho el amigo Juanjo, están justo debajo de este cabezón. Tenéis que bajar un poco más, fuera de la pantalla. No, ¿dónde? Tal. Más, darle al más, ahí está, para solicitar una crítica a la carta, tal, etcétera. Tenéis varias plataformas a través de las cuales... Lo de Telegram no sé cómo va la cosa, quizá va a ser mejor por WhatsApp, por todo lo que está pasando en torno a Telegram, pero bueno, muy fácil lo vais a tener para solicitar una crítica a la carta. Y darle un like al vídeo, y suscribíos al vídeo.
Suscríbanse y denme un like gratis. De verdad, probadlo y ya veréis que nada, vuestra cuenta corriente sigue intacta. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cines, así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.